Muy buenas tardes con todos. Reciban el cordial saludo del Instituto Tribuna Jurídica. Nuestra institución le da la bienvenida al Diplomado en Derecho Penal con mención en Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. En esta oportunidad nos sentimos honrados por contar con la participación del doctor Andy Carrión, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor y magíster por la Universidad de Bonn, Alemania, reconocido ponente nacional e internacional en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, y asimismo autor de distintas obras académicas en dichas materias. Doctor Andy Carrión, muy buenas tardes, su público. Muy buenas tardes con todos los que se han dado cita el día de hoy a esta conferencia virtual, el inicio del diplomado, como lo acaban de mencionar. En principio, quisiera agradecer a Tribuna Jurídica por haberme invitado, por haberme cursado la invitación para poder estar presentes el día de hoy. También agradecer a todos ustedes por darse un tiempo el día de hoy para esta breve charla que vamos a tener sobre derecho penal. Entiendo de que van a tener algunas otras sesiones en lo sucesivo y el día de hoy me va a honrar a mí iniciar este ciclo de ponencias con un tema por demás muy interesante, como es la teoría del delito en general respecto a estos temas que vamos a abordar, en específico, como ya lo han mencionado también, a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Es evidente que para poder nosotros abordar de una manera ya mucho más específica cuáles son los alcances de esta tipología, cuáles son las implicancias, cómo se debe interpretar, cuáles son los hechos que deben de subsumirse dentro de este tipo penal, tenemos que recurrir en principio a la parte especial, ¿es cierto? Para poder saber, por ejemplo, qué significa en términos jurídico-penales la lesión, una lesión determinada, cuáles son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud que conforman este libro de la parte especial. En realidad, lo que deberíamos de tener en cuenta, no obstante, para poder adentrarnos en la parte especial, es tener en cuenta que siempre los presupuestos de su interpretación se encuentran dentro de la parte general del derecho penal. Okay, se encuentran dentro de la parte general, puesto que son estos presupuestos quienes nos van a decir, por ejemplo, cuáles son los criterios específicos de imputación que vamos a necesitar aplicar al momento ya de interpretar este específico tipo penal, por ejemplo, el delito de lesiones, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tal como lo acaban de anunciar. Entonces, es importante tener en cuenta que al menos cómo está estructurada en nuestro, no solamente código penal, sino también el derecho penal en sí como dogmática, nosotros tenemos dos fuentes para la interpretación propia de los delitos. Una está dada por la parte general, en las cuales, como les comenté hace un momento, están insertos todos aquellos criterios que vamos a utilizar en la imputación y en la interpretación, por ejemplo, de alcances de tipo de participación, autoría, coautoría y demás en el tipo específico. Y luego tenemos por otro lado la parte especial, ¿no? En la cual uno ya puede, a raíz del presupuesto de los elementos de la parte general, poder aterrizar cuáles serían los hechos que se subsumirían en el delito del cual se trate. En este caso, lo conformado por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Así es que tenemos dos, digamos, libros dentro del propio Código Penal, un apartado de la parte general y el otro de la parte especial. Tampoco es tan armoniosa esta relación que existe entre la parte general y la parte especial. Mucho tiempo se ha creído de que únicamente aquellos principios, aquellos elementos normativos que están incluidos en la parte general son de aplicación a todos los tipos de la parte especial. Yo creo que es evidente esa respuesta. Sin embargo, deberíamos atender que también existe una relación problemática entre la parte general y la parte especial de los delitos. ¿Por qué? Porque, y ahí quiero citar a Klaus Tiedemann, por ejemplo, que en algún momento manifestó
de que esta relación no era más bien armoniosa, sino problemática, en el entendido de que cuando uno ya analiza el tipo de la parte especial en específico, a veces se encuentra algunas cuestiones que no necesariamente son solucionadas con la parte general. Para no ir muy lejos, ¿no? El delito de defraudación tributaria, por ejemplo. Nosotros sabemos que dentro del iter criminis tenemos en primer lugar la ideación de un delito, pasando por todas las etapas hasta la consumación y posterior agotamiento del propio delito. Sin embargo, en el delito de fraude tributario, por ejemplo, de defraudación tributaria, a pesar de que ya el usuario no ha cumplido con el pago de los impuestos y aún ello haberle requerido por la autoridad tributaria, todavía no nos encontramos en este sentido respecto a la consumación de un delito de defraudación tributaria, porque aquí lo que se toma en cuenta es este requerimiento de la autoridad, a pesar de que ya uno ha dejado de pagar los tributos, que ha defraudado tributariamente a la entidad recaudadora. El derecho penal no va a entrar a tallar si es que no existe un requerimiento del pago, por ejemplo, porque es evidente que a las autoridades recaudadoras les importa eso precisamente, el pago efectivo de los impuestos. Así es que lo que se sanciona en rigor en la defraudación tributaria, desde mi punto de vista, ya no es un acto ejecutivo como la consumación, sino más bien ya el agotamiento. Entonces, obviamente, si uno toma en cuenta la parte general, puede decir de que ya en el aspecto de la consumación implica un acto o una conducta final en la cual se va a realizar ya el propio tipo delictivo. Pero si uno analiza, por ejemplo, el tema de la defraudación tributaria, va a caer en cuenta de que más bien aquí no se sanciona la consumación, sino más bien el agotamiento. No el acto ejecutivo, sino más bien el agotamiento. Con lo cual, si nosotros intentamos estructurar una parte general en base únicamente al delito de defraudación tributaria, vamos a encontrar de que tiene muchas diferencias con otros delitos. Por ejemplo, y para hablar delito de lesiones, si es que existe, por ejemplo, el disparo de un arma. En efecto, cuando uno ejecuta esa acción y se consuma en la lesión propia del sujeto, pues ahí estamos hablando de la consumación del delito. Distinto a como, por ejemplo, les planteé la idea respecto al delito de defraudación tributaria, con lo cual existen diferencias también dentro del propio tipo delictivo de la parte especial. Es por eso que Klaus Tiedemann ha manifestado desde mi punto de vista muy acertadamente de que no es, digamos, no es el orden en el cual se debiera de interpretar cada uno de los tipos de la parte especial, que primero se recurra a una interpretación, digamos, general y sistemática de la parte general, sino que más bien deberíamos de tener primero en cuenta el tipo de la parte especial para a partir de ello ir viendo cómo se estructura en base a las características particulares que tiene el tipo toda la parte general, porque como les he mencionado, por ejemplo, en el tipo delictivo de la defraudación tributaria existen algunas particularidades, ¿no? Que no necesariamente se pueden solucionar con estos criterios tradicionales que se desarrollan dentro de la parte general. Y no solamente ya con el iter criminis, ¿no? Porque si podemos hablar de otros delitos que también tienen ciertas particularidades, podríamos incluso quizás remitirnos al propio delito de lavado de activos, ¿no? Ese es otro delito también cuyas particularidades implican de que lo que se está sancionando en rigor es el agotamiento de otros delitos, ¿verdad? Es decir, uno, por ejemplo, comete un delito de estafa, hurto, y ese dinero que se obtuvo precisamente del delito, es evidente que alguien hurta o estafa para obtener un beneficio económico, ¿verdad? Ese beneficio económico o la disposición del bien en el delito de robo sería ya el agotamiento del delito. Sin embargo, ya este agotamiento del delito forma parte, dentro de toda nuestra estructura del Código Penal, de otro delito, que es el delito o bien de receptación, dependiendo de cuáles son las formas de la comisión del delito previo, o como un delito residual, que es el delito precisamente de lavado de activos. Entonces aquí nos encontramos, como ustedes pueden apreciar, dentro de valoraciones muy particulares que implican un análisis, creo yo, mucho más minucioso que se debe de realizar entre la parte general y la parte especial. Es por eso que yo creo que ha sido muy bien organizado
este diplomado en el sentido de que antes de entrar al análisis pormenorizado de lo que son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que uno tiene que hacer es problematizar cuáles son las bases específicas a partir de las cuales luego se puede proceder a analizar ya el tipo base de la parte especial, ¿no? Cualquiera sea el tipo delictivo en el cual nos encontremos analizando. Entonces, lo que tenemos, en pocas palabras, que advertir es de que esta relación entre la parte general y especial no es una relación siempre armoniosa. Es una relación problemática que, a decir de Klaus Tiedemann, debería de ser un análisis inverso. Es decir, que para cada uno de los tipos penales de la parte especial debe de haber específicamente un desarrollo ad hoc específico de la parte general, que nos indique, por ejemplo, en qué momento se da la consumación, en qué momento se da el agotamiento, quiénes son los sujetos activos, por ejemplo, porque también nosotros, si es que analizamos los delitos contra la administración pública, vemos de que aquí el sujeto activo tiene que cumplir características especiales para ser calificado como tal. ¿No? No es cualquier tipo delictivo en el cual el destinatario de la norma sea el común de las personas, sino que el destinatario de la norma de los delitos contra la administración pública son los servidores o funcionarios públicos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya el tema del sujeto activo del delito no es cualquier persona, el que, así como inician los tipos penales, sino en este caso, como ustedes bien saben, los tipos delictivos en este aspecto comienzan como el servidor o funcionario público, es decir, destinatarios específicos que la parte general tiene que hacerse cargo para en su momento también poder estructurar bien y cuáles son los alcances específicos del tipo penal en el cual nos encontramos. Cada tipo penal tiene una interpretación muy particular, como les dije, si es que uno quiere remitirlo a la propia parte general. Ahora bien, esto, digamos, como un aspecto precedente de lo que vamos a ir abordando. ¿Qué debemos nosotros entender por teoría del delito? ¿De qué estamos hablando cuando uno habla, por ejemplo, de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad? En realidad, lo que nosotros tenemos es más bien la elaboración de un método. Si uno analiza las partes, digamos, específicas de lo que implica la parte especial, uno advierte de que existen determinados alcances, sean normativos, descriptivos o normativos interpretativos, ¿verdad? Descriptivos o normativos, en los cuales tienen que ser llenados de contenido. Uno no puede hablar, por ejemplo, de un delito, cualquiera este sea, ¿no? Un delito, ya sea especial o común, si es que no se remite a determinados presupuestos. Uno de ellos es, por ejemplo, quién va a responder a título de autor o quién va a responder a título de cómplice, ¿entienden? Entonces, eh, lo único que uno tiene que realizar, al menos cuando analiza los alcances de la parte especial, es de que tenemos, en todo caso, que advertir de que siempre el análisis de la parte especial presupone ciertos conocimientos interpretativos de la parte general. ¿Ok? Siempre tiene que ser así. Es por eso que si es que uno se pone a leer detenidamente cada uno de los tipos penales de la parte especial, uno podría pensar de que solamente las normas están dirigidas, por ejemplo, al autor del delito. Y es evidente por un análisis únicamente gramatical. Cuando uno lee cualquier delito, por ejemplo, el que lesiona a otro, ¿verdad? Siempre estas normas están dirigidas a un autor, nunca están dirigidas a un partícipe. Todos los tipos de la parte especial están dirigidos al autor. Y no es difícil llegar a esta conclusión porque bastaría únicamente con analizar la formulación gramatical, ¿no? Del tipo de la parte especial. Están formulados en términos de autor, por eso es que dice el que, ¿verdad? O el funcionario o servidor público. Entonces, por lo general, lo que no hace la parte especial es incluir al partícipe de un delito. Es más, ¿no? En el delito, por ejemplo, de colusión, donde es un delito de participación necesaria, uno parte de la idea de que para que se coluda tienen que haber dos, por lo menos. Una parte que es el funcionario público y por otro lado también tiene que haber un particular, con lo cual
en este aspecto en específico, lo que tiene que hacerse es analizar cuáles son los elementos que permiten, por ejemplo, ampliar esta cadena de atribución de responsabilidad, ya no para que incluyan solo al autor, tal como están formulados los tipos penales en la parte especial, sino cómo hago para incluir al partícipe, es decir, cómo hago para incluir al cómplice primario, cómo hago para incluir al cómplice secundario o al instigador, ¿no? Porque si ustedes analizan los tipos de la parte especial, no van a encontrar un tipo penal que sancione al instigador de manera expresa. Es decir, aquel, por ejemplo, ¿no? Que contrata un sicario para mandar a matar a otra persona. Ese tipo penal, tal como nosotros lo estamos analizando, no existe en el Código Penal. El Código Penal dice, bueno, el que mata a otro, ¿verdad? Entonces, aquí el tipo penal está dirigido únicamente al autor. Pero si uno analiza este caso en específico, por ejemplo, el caso de la instigación, el instigador no está en la parte especial. Lo único que nos dice el tipo de la parte especial es el qué, es decir, el autor, ¿no? Entonces, para incluir y ampliar esa base imputacional a otros que participan de manera directa o indirecta en la realización del tipo penal, para eso tenemos que recurrir, por ejemplo, a la parte general. Existe un apartado específico dentro de la parte general del Código Penal en la cual se amplía precisamente este marco de imputación hacia los cómplices primarios, cómplices secundarios, instigadores y demás figuras que contiene la propia parte general, como por ejemplo la coautoría, ¿verdad? La misma autoría mediata incluso, ¿no? Entonces, son estos elementos que sustentan una determinada imputación a los cuales uno tiene que remitirse de cara a aplicar o subsumir un determinado hecho en algún determinado o específico tipo penal de la parte especial. Entonces, es importante saber esta relación que existe entre la parte general y la parte especial. Es más, hay una tesis muy interesante que en Alemania la pude abordar, en la que se grafica esta relación problemática, ¿verdad? No siempre armoniosa entre la parte general y especial, pero cuando uno lo entiende, cuando uno analiza muy bien cuál es la utilidad de la parte general, por qué necesitamos una teoría del delito, por ejemplo, para entender cada uno de los tipos penales de la parte especial, es ahí donde ya vamos a poder tener las herramientas, los insumos necesarios para al momento de aplicar, de subsumir un hecho en un determinado tipo, ya no tengamos inconvenientes, ¿no? Eso es siempre importante, es por eso que incluso metodológicamente hablando, siempre en la universidad uno comienza estudiando la parte general, ¿verdad? Primero, por ejemplo, la identificación de los principios generales del derecho en la parte de la teoría del delito, y luego, pues, algunos otros temas como el de la imputación objetiva, por ejemplo, que es un tema que últimamente ha tenido una mayor resonancia dentro no solamente del desarrollo académico, sino también incluso dentro de la jurisprudencia peruana, a pesar de que existen ciertos reparos también por, yo creo, gran parte de la jurisprudencia de adoptar estos criterios de imputación objetiva por muchas cuestiones que también lo vamos a discutir seguidamente. Pero la jurisprudencia también ya se ha encargado de desarrollar cada uno de los elementos que forman parte en realidad de la teoría del delito, como entendida como parte general del derecho penal. Es más, ¿no? Lo que nosotros en realidad tenemos dentro de esa teoría tripartita, por ejemplo, del delito, en la que clásicamente nosotros siempre repetimos tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es en realidad todo lo que acabo de mencionar, un método que se ha ido perfeccionando desde el año 1800 con los desarrollos primigenios que hizo Feuerbach precisamente, ¿no? Es un intento metodológico, ¿no? Es un intento metodológico de dar cuenta de cuáles serían elementos seguros, sistemáticamente hablando, para lograr predictibilidad en las decisiones judiciales. Esa es la finalidad, ¿no? La finalidad es cómo elaboro un método de, en este caso, que pueda tener de alguna manera cierto desarrollo para hacer predecibles las interpretaciones del tipo P.
A ver, creo que justo se había apagado el audio, disculpen. Bueno, como les venía diciendo, ¿no? Es importante que en este caso entendamos por qué es necesario la dogmática penal y en este caso en específico dominar la teoría del delito. Porque con eso hacemos seguro, por ejemplo, las interpretaciones de lo que uno puede entender por coautor, ¿m? O lo que uno tiene que entender por autor mediato, o lo que uno tiene que entender, por ejemplo, por consumación, por tentativa. Es más, ¿no? Si es que ustedes ven y leen la parte especial del Código Penal, en ningún lugar un delito está formulado en términos de tentativa. Si uno analiza siempre los tipos penales, están formulados en términos de consumación. El que, por ejemplo, ¿no? El que mata a otro, bueno, ya se supone que ahí hay un homicidio de por medio, el que lesiona a otro. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo entonces es que hacemos operativa la tentativa como un medio de sanción a un acto que todavía no se ha originado en el resultado específico? ¿Mm? Entonces, todo ello depende precisamente de los alcances interpretativos de la parte general, ¿ok? Eso es importante que tengamos en cuenta. Y lo que nosotros estudiamos, incluyendo la parte general en la universidad, es en rigor un método que se ha elaborado para hacer sustentable y predecible las decisiones judiciales. Es un método. Y por tanto, al ser un método, implica también cierto grado de perfeccionamiento, implica también quizás otro tipo de propuestas, ¿no? Ustedes entienden de que, por ejemplo, dentro de este método, lo que han hecho los penalistas desde el año 1800, desde Feuerbach, como les comenté hace un momento, es tratar de sistematizar y perfeccionar ese método. Es por eso que el día de hoy hablamos de esta fórmula tripartita del delito, pero también hoy hay una fórmula bipartita del delito, ¿no? En la que solamente se toma en cuenta la antijuricidad y posteriormente la culpabilidad. No necesariamente quiere decir de que este método, ¿no? que uno utiliza para poder hacer segura la aplicación jurídica de los tipos penales sea un método de convidado de piedra, ¿no? Que no pueda ser perfeccionado, que tampoco exista la posibilidad de poder reformarlo, reinterpretarlo de cara a perfeccionar precisamente el análisis sistemático que implica la aplicación siempre de un determinado tipo penal. Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque de alguna manera no significa que el método que se usa sea una norma en específico. El método es una construcción ad hoc, es una construcción que se ha realizado para dar cuenta de cómo, por ejemplo, en un determinado supuesto, alguien puede ser considerado autor mediato. Y es más, ¿no? Están así el uso del método en sí para poder hacer segura la aplicación jurídica de que en algún momento cambiando la sistematicidad propia que hasta ese entonces había, Klaus Roxin propuso dentro de una característica específica de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, lo que propuso en este caso Roxin es de que también podía haber otro tipo de autoría mediata, ya no solo la autoría mediata, por ejemplo, por coacción, ¿verdad? O por error, sino una autoría mediata en la cual se pueda imputar a otra persona, es decir, a quien da la orden, si es que esta orden se comete, por ejemplo, se acomete dentro de un aparato organizado de poder. Y eso es parte del método, es una creación jurídica de esta teoría que ha realizado en su momento Klaus Roxin para promover que la reprochabilidad, por ejemplo, del autor ya no se dé a título de instigación, porque quien da una orden para matar a otro siempre es instigador. Pero lo que hizo Roxin fue, digamos, advertir que el grado de reprochabilidad de ese tipo de conductas, cuando uno da una orden de esta naturaleza, es un grado de reprochabilidad incluso mayor que la del propio instigador. Y lo que Roxin dijo, bueno, es que no podemos considerar en este caso, por la gravedad de la orden, por haberse cometido en un aparato organizado de poder, no podemos siempre considerarlo como instigador. Lo que tenemos que hacer en este supuesto en específico es más bien considerarlo como autor mediato, ya no como instigador. Y la pregunta es, ¿y cómo lo consideramos como autor mediato? Pues si es que esta orden está dada dentro del aparato organizado de poder, se asegura la insustituibilidad, por ejemplo, de las personas que participan en ella, siempre hay una estructura jerárquicamente organizada,
es una estructura en claro desacato de la propia ley, del Estado. Entonces son ciertas características, ¿no? Que apuntaló y afianzó el propio Roxin para, en casos como estos, afianzar la tesis de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, ¿no? Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y es un método, es una fórmula que se usa, obviamente con un sustento dogmático, jurídico, para poder hacer viable que en el caso en concreto, la autoría mediata, que también está regulada en la parte general, pueda en supuestos específicos tener una aplicación también particular. Así es que ese es otro tema de que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre la dogmática jurídica como método y la propia parte especial del Código Penal, ¿no? Aquí ya nos encontramos, como les había comentado, frente a que de alguna manera en casos como estos necesitamos un método. ¿Qué es el método? La dogmática penal, que pueden tener varias versiones. Incluso es por eso que incluso existen escuelas dentro del propio derecho penal que se han encargado de hacer determinadas propuestas metodológicas para asegurar una aplicación correcta de los elementos del tipo. ¿Ok? Dentro de la propia ya incluso jurisprudencia y dogmática penal, debemos de también de tener en cuenta que existen principios, ¿no? Existen principios jurídicos que deben de ser desarrollados, porque estos principios también están en la parte general. No solamente encontramos en la parte general criterios de imputación, por ejemplo, para atribuir un delito a título de autor, que es cómplice primario, que es cómplice secundario, sino también tenemos dentro de la parte general principios del derecho que la dogmática se ha encargado de desarrollarlos. Por ejemplo, ¿no? El principio de territorialidad, el principio de reserva de la ley, en el sentido del que solamente la representación parlamentaria es aquella que debería, ¿no?, de tener ese poder para emitir normas penales. ¿Ok? Principio de reserva, por ejemplo, la protección del bien jurídico, ¿no? El derecho penal se orienta siempre a la protección del bien jurídico. Y hay un tema bien interesante también, ¿no? Porque trasciende la aplicación de la protección del bien jurídico a determinados tipos penales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el bien jurídico vida. La pregunta sería, ¿desde cuándo se hace merecedor un autor por el delito contra la vida? Si es que tenemos en cuenta, por ejemplo, de que más bien hubo una especie de aborto y no necesariamente una muerte de una persona en vida. Es decir, ¿cuándo comienza la vida para el derecho penal? ¿Cuándo el derecho penal instruye a las normas para que éstas puedan sancionar un delito contra la vida? Entonces ahí viene una problemática bien interesante, ¿no? Desde la anidación, por ejemplo, que es el criterio que se maneja dentro del derecho penal para poder ya considerar vida a efectos de protección jurídico penal, me refiero, ¿no? Porque en el ámbito civil pueden tener algunas otras consideraciones para considerar vida, por ejemplo, y así se desprendan algún tipo de relación incluso sucesoria. Así es que el derecho penal lo que hace es normativizar sus propios criterios, ¿no? El derecho penal eh, incluye algún tipo de reflexión dentro de los propios términos que se maneja en la norma, haciéndolo operativos de cara a la finalidad propia que cumple el derecho penal. Recordemos que en el derecho penal también existe otro principio, ¿no? Que es el principio de última ratio. El derecho penal no puede ser la primera ratio, ¿no? No puede ser tampoco la única solución a través de las cuales se pretenda solucionar los conflictos sociales. Eso no es lo que busca el derecho penal, ¿no? Lo que busca el derecho penal es entrar a tallar en última instancia, cuando ya han fallado todos los demás órdenes de control social. Ahí lo que uno tiene que hacer es precisamente no claudicar frente al principio de la última ratio, porque si es que hay un problema, por ejemplo, administrativo, no amerita pues que el derecho penal se inmiscuya dentro de la solución del conflicto social, sino que bastaría, por ejemplo, si es que es muy leve la infracción, una sanción administrativa para que ésta pueda ser pacificada dentro de los conflictos que existen entre las personas en la sociedad. Y ya si es que realmente él de alguna manera toma algún ribete adicional estas infracciones administrativas, eventualmente podríamos en algún momento hablar de delitos, ya, ¿no?
Y esto pasa muy a menudo, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en los delitos que son clandestinos. ¿Por qué? Porque en los delitos que son clandestinos, como por ejemplo el delito de colusión, el delito de colusión es aquel delito en el cual pues hay un pacto, ¿verdad? Un pacto entre dos personas, ¿no? Que se coluden, como el nombre mismo lo dice, para beneficiar a alguna de ellas. El problema del delito de colusión al día de hoy es de que al ser un delito clandestino, es muy complicado hallar una prueba directa en la cual, por ejemplo, el empresario con el funcionario público nos estén coludiendo para que luego este funcionario de una municipalidad favorezca con una obra a este empresario. Entonces es muy complicado en los delitos clandestinos tener este tipo de pruebas, ¿no? Porque si no todos pediríamos, por ejemplo, estas filmaciones clásicas que hacía Montesinos, ¿no? En cambio, Montesinos filmaba todo y claro, ahí podía uno poder acceder a cuáles eran los pactos ilícitos que aquí de alguna manera se configuraban de cara precisamente a la comisión de cualquier tipo de delito, ¿no? Desde el tráfico de influencias, pasando por el delito incluso de colusión. Al día de hoy, como les dije, es muy complicado hallar una prueba directa que demuestre fehacientemente el acto, el pacto ilícito que realizan el funcionario público y el particular. Es por eso que lo que hace el derecho procesal, al menos en casos como estos, es tomar indicios, indicios que en ocasiones se concentran en irregularidades administrativas. ¿Ok? Es por eso que muchas de las sentencias que se dan por delitos clandestinos como estos, no necesariamente se recurre para sustentar la sentencia condenatoria a una filmación, a un audio del pacto colusorio, ¿verdad? Este pacto ilícito, sino que más bien se recurre a prueba indiciaria para a partir de estas infracciones administrativas, poder estructurar un razonamiento de tal forma que se puedan apreciar que no solamente son infracciones administrativas, sino que estas infracciones administrativas tenían como finalidad el favorecimiento a un determinado postor. Y ahí nos encontramos frente, por ejemplo, a los delitos contra la administración pública y muchos otros delitos, ¿no? Por ejemplo, el mismo delito de tráfico de influencias, ¿no? Ese es un delito en realidad muy complicado de probar. Es por ello que se recurre por lo general a la prueba indiciaria. Y para eso también existe una dogmática procesal. Existe una dogmática que tiene que dar cuenta que, por ejemplo, en este razonamiento probatorio, uno tiene que hacerlo siempre respetando la presunción de inocencia del inculpado. Eso es algo importantísimo que también debemos de tener en cuenta porque la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe asegurado constitucionalmente y que debe de prevalecer también en situaciones en las que se realice esta operación, digamos, indiciaria de cara a la construcción de pruebas para sustentar una sentencia condenatoria. Dentro del derecho penal, como dogmática penal general, como teoría del delito, tenemos, como les había mencionado hace un momento, principios que están incluidos dentro de la parte general. Uno de los principios básicos es el de territorialidad, por ejemplo. El problema es de que el día de hoy, a pesar de que uno ya parezca muy sencillo estos principios, muy sencillos de entenderlos, en realidad el día de hoy ya incluso el principio de territorialidad ha pasado por una renormativización increíble, ¿no? Ya no es el clásico principio de territorialidad. Ustedes recordarán en los ejemplos, seguro que en algún momento se les puso el profesor de Derecho Penal parte general para graficar la territorialidad cuando decía, mira, uno dispara, está en la frontera y dispara a otro y está en otro país, ¿no? Digamos, es un poco la ironía de las enseñanzas propias de la dogmática, porque claro, así te enseñan el principio de territorialidad y luego vas a la práctica y hay ribetes mucho más complicados de cómo entender este principio. ¿Y por qué les digo que a pesar de que el principio sea supuestamente sencillo de entender, por qué el día de hoy deberíamos más bien reconsiderar este principio? ¿Y por qué lo digo? Porque si uno analiza los delitos en específico, existen ya delitos en los cuales ya la territorialidad no importa, no importa para nada. Uno de ellos es, por ejemplo, el delito de cohecho activo internacional. O sea, ya existe, o el cohecho pasivo internacional también. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, un empresario peruano soborne a un funcionario en el extranjero y que a pesar de eso,
el funcionario peruano, estando en el extranjero, puede ser sancionado en el país de origen de este empresario. O a la inversa, ¿no? Incluso el mismo funcionario público extranjero puede ser sometido a una jurisdicción nacional, de acuerdo como lo establece nuestro Código Penal. O sea, yo no estoy aquí interpretando nada, lo único que estoy haciendo es desarrollar este principio de territorialidad de cara a supuestos delictivos específicos que se encuentran en la parte especial de nuestro Código Penal. Entonces, la pregunta sería cómo entender el principio de territorialidad si por otro lado tenemos más bien dentro de algunos alcances de los delitos en la parte especial que ya consideran la territorialidad como un punto muerto. ¿Por qué? Porque así se encuentra en el extranjero, puede haber y cabe la posibilidad de que o el empresario o el particular o incluso el funcionario público puedan ser sometidos a la jurisdicción peruana, con lo cual la territorialidad pasa a ser algo, desde mi punto de vista, ya cosa del pasado, ¿no? Es más, ¿no? Existen ya el día de hoy también a raíz de la tecnificación, ¿verdad? Y la virtualización a la que nosotros estamos asistiendo, digamos, aceleradamente gracias a la pandemia. Existen también supuestos en los cuales la territorialidad ya no es lo que se entendía antes. Y les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Imagínense ustedes que tenemos a un funcionario público y a un particular que tratan de realizar un pacto ilícito de favorecimiento al particular por parte del funcionario público y que intercambian mensajes por el Messenger de WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? O por el Facebook, digamos, por alguna red social, ¿ok? O incluso, ¿no? En transferencias bancarias, ¿no? Pero al punto donde voy es, cuando ustedes envían un mensaje de texto, imagínense con un pacto ilícito ahí o una propuesta ilícita, no significa de que así los dos tengamos nuestros celulares, estemos cerca hablando en una misma ciudad, por ejemplo, ¿no? En Lima o en otra ciudad del Perú, no significa de que el mensaje de texto que uno envía únicamente lo hace desde el celular de donde sale este mensaje hacia el destinatario. No, no, porque lo que pasa es de que estos mensajes, por ejemplo, pasan aún por un servidor, y ustedes saben que la mayoría de aplicaciones y de programas que tenemos el día de hoy se desarrollan por lo general en Estados Unidos, pasan primero a un servidor que se encuentra en los servidores de Estados Unidos y luego recién así nos encontremos en la misma ciudad o en la misma casa y recién ahí pasa este mensaje al celular del destinatario. Entonces, como ustedes ven, este pacto ilícito, por ejemplo, o esta propuesta ilícita, no va directamente de un celular a otro, sino que pasa todavía por un servidor que se encuentra en un país de un tercero. Y lo que sucede es de que ya han habido casos en los cuales, incluso en Estados Unidos, ellos han asumido la jurisdicción por estos mensajes ilícitos, estas propuestas ilícitas, ¿no? Ya ha asumido competencia en el entendido del que pasó por territorio norteamericano ese mensaje, a pesar de que las dos personas se comunicaron estando ambas en otro país, ¿no? Y que no habían tenido ningún tipo de relación territorial, territorial en sentido tradicional, con ese país del norte. Entonces, vemos cómo el tema de la territorialidad como principio general del derecho ya pasó de moda, así de simple, ¿no? El día de hoy la persecución internacional de los delitos es algo que debemos de nosotros de tener en cuenta, que ha hecho no solamente que se intensifique, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y algunos otros delitos como el de lavado a nivel internacional, sino que eso ha tenido como consecuencia que algunos principios del derecho tiendan a relativizarse. Uno que antes parecía que sí estaba escrito en piedra, como es el de territorialidad, debemos de entender de que el día de hoy ya no es como antes se concebía el principio de territorialidad, ¿no? Es más, yo creo que ya ha perdido vigencia, absoluta vigencia, en el entendido de que ya la persecución pública internacional de determinados delitos ha tomado cierto protagonismo. Y más aún con la tecnificación, ¿no? Es por eso que les digo de que si uno manda un mensaje por Facebook, por ejemplo, no significa que uno lo esté mandando a la persona que se encuentra en la misma casa, en la misma ciudad o en el mismo país, sino que esta necesariamente pasa por un servidor que se encuentra en el extranjero y que tranquilamente por ese mensaje, por haber, digamos, pasado por territorio, en este caso, donde se encuentran los servidores de la aplicación
o del programa de Internet, podría tranquilamente asumir ese país del que se trate, la competencia para promover acción penal contra quienes hayan hecho esta propuesta ilícita que posteriormente se habría materializado en un acto de corrupción. Entonces, es más, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hubo problemas con el caso de la FIFA. Ustedes recuerdan, siempre hubo corrupción en la FIFA, pero ningún país se atrevía a perseguirlos, ¿no? Hasta que llegó a Estados Unidos, ¿no? Y simplemente por algunas transferencias, por algún tipo de movimientos financieros, fue que asumieron la competencia. No les importó y asumieron la competencia. Y eso pasa también con las transacciones bancarias, ¿no? Si uno, por ejemplo, uno está en Lima y quiere hacer un depósito a alguien que se encuentra en Piura, imagínense ustedes. No significa que el dinero que ustedes están depositando en el Banco de Lima, ese es el mismo dinero que va a recibir en Piura, ¿no? Y tampoco significa que ese dinero necesariamente esté únicamente o esté siendo manejado únicamente en el territorio en el cual nos encontramos, porque también pasan por respaldos financieros de entidades que se encuentran en los principales países como Estados Unidos o Inglaterra o algunos otros. Eh, entonces, también en situaciones como estas se han dado algunos casos en los cuales, a raíz de este tipo de transferencias, han realizado, ¿por qué? Porque necesita uno un respaldo bancario, o sea, no es de que, como les dije, solamente sea la transferencia de Lima a Piura o a cualquier otra ciudad, sino que ahí intervienen como respaldo financiero también entidades que se encuentran en otros países y que tranquilamente ya se han visto casos en los cuales a raíz de ese respaldo financiero de bancos que se encuentran en el extranjero, también eventualmente han asumido la competencia para sancionar, perseguir, promover la persecución y posteriormente sancionar un delito como el de lavado de activos. Entonces, como ustedes ven, tenemos nuevos paradigmas que incluso alcanzan a los propios principios generales del derecho penal. Estamos acudiendo a una internacionalización de la persecución pública, ¿ok? Más aún con el escándalo, vean ustedes, de Odebrecht, ¿no? Aquí hemos visto cómo a raíz de este escándalo que se originó en realidad en nuestro país, y hablando jurídicamente, el año 2018, pero ya previamente, el año 2016, habían llegado a un acuerdo Odebrecht con las autoridades norteamericanas para que sean las autoridades norteamericanas quienes de alguna manera firmen un convenio de conclusión anticipada de un proceso para que a raíz de ello puedan ellos, digamos, Odebrecht en este caso, seguir operando en Estados Unidos. Y es después donde se destapa todo esto, porque claro, ellos se someten a este procedimiento con el Ministerio de Persecutor norteamericano, al Departamento de Justicia, y ahí ponen algunos datos de a qué países también habrían ellos cometido, en qué países habrían cometido actos de corrupción, y entre ellos estaba mencionado el Perú, con lo cual después de ello pues se inició todo el escándalo en el Perú con las consecuencias que hasta el día de hoy estamos viendo. Pero en este caso en específico, como les mencioné, la competencia la tuvo Estados Unidos inicialmente, solamente que ellos cerraron un acuerdo previo para que de esta manera pueda seguir operando esta empresa, pero en nuestro país, al día de hoy, por ejemplo, no hemos cerrado todavía este acuerdo del año 2016 como lo hicieron en Estados Unidos, pero sí lo hemos hecho en tiempos recientes, ¿ok? Y esta internacionalización de la corrupción, por ejemplo, que no es de ahora, ¿no? En realidad viene de mucho tiempo, solamente de que se descubrió ahora que era Odebrecht quien cometía estos delitos, pero no es que tampoco ellos hayan venido aquí digamos, a corromper a los peruanos, o sea, que de hecho ya algunos funcionarios lo eran, solamente de que no estaban en la palestra internacional y que esto se evidenció a raíz del caso Odebrecht. Entonces, esta internacionalización del delito origina pues también que exista una internacionalización de su persecución. Digamos, una cosa origina la otra, ¿no? Entonces, es por ello que el día de hoy debemos de tener en cuenta que estos principios que les he ido mencionando alcanzan cierta relatividad eh, contrapuestamente a lo que se venía desarrollando o concibiendo hasta el día de hoy como principios que estaban casi escritos en piedra, ¿no? Así es que eso en cuanto a los principios generales. Y tenemos también otra dogmática que es muy interesante de cara a los delitos
contra la vida y cuerpo y la salud, y que de seguro en algún momento lo van a utilizar, como son los criterios de imputación objetiva, ¿no? Es decir, nosotros dentro de la teoría del delito tenemos primero que identificar una determinada acción jurídico-penal, ¿verdad? Una acción, digamos, un despliegue conductual por parte del autor, para luego, identificado ese despliegue conductual, sea activo u omisivo, ¿no? Porque también recordemos ustedes de que si uno recurre al artículo 13 de la parte general de nuestro Código Penal, pueden reformularse ciertos tipos delictivos en clave omisiva. Es por eso que incluso la Corte Suprema ha reconocido que los desarrollos de la posición de garante están garantizados a raíz del artículo 13, justo a propósito de una decisión o ya de algunas decisiones en torno a la sanción de la madre que no impidió que violen a su hijo, por ejemplo, ¿no? Y claro, ella no hizo nada, o sea, ella no tuvo el acceso carnal, obviamente que el violador ha sido sancionado, pero la pregunta sería si es que en casos como estos también la madre o el padre que no revierten esta agresión pueden también ser sancionados por el delito de violación en comisión por omisión. Es decir, por no haber impedido el resultado a pesar de que ellos eran garantes de cuidar ese bien jurídico, indemnidad sexual. Entonces, la Corte Suprema también ha reconocido que existen alcances omisivos dentro de la interpretación de algún tipo penal, pero naturalmente realizándolo con digamos, homogenizando su interpretación, construyendo este tipo penal con el artículo 13 de la parte general. Entonces, tenemos por un lado la identificación de la acción, que incluso el día de hoy es problemático. ¿Y por qué digo que es problemático? Porque tenemos un artículo, perdón, la ley 3424, que el día de hoy ha insertado ya la responsabilidad de la persona jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, con lo cual el legislador ha dado muerte a este paradigma de que las personas jurídicas no delinquen, ¿no? Entonces, este concepto que ahora estoy explicando de acción es un concepto que tiene naturalmente que ser reformulado de cara a un nuevo actor dentro del derecho penal, como es la persona jurídica, porque es evidente que la persona jurídica en rigor, físicamente hablando, no despliega una conducta positiva. Entonces, ¿cómo hacemos para imputar a una persona jurídica si no hay un despliegue conductual? Puede seguirse llamando acción, por ejemplo, en un sentido jurídico penal, esa pasividad con la que actúa la persona jurídica, o, como yo lo he propuesto en algún momento, debiera de más bien interpretarse a la empresa como una conducta, un despliegue conductual, pero omisivo, pasivo, por no haber implementado en su momento alguna medida preventiva que pueda disminuir al menos la probabilidad de la comisión del delito por parte de algún miembro de la empresa. Entonces tenemos dentro de la teoría del delito pues que hablar de la acción, ¿verdad? La identificación de la acción, y una vez identificada la acción concreta y al autor naturalmente del despliegue de la acción, pues tiene que corroborarse si es que más bien esa acción es típicamente relevante o no, si es relevante de cara al tipo, si tiene relevancia típica esa conducta, ¿ok? Y ahí vienen los parámetros ya de la imputación objetiva, porque si no pasa alguno de los filtros de la imputación objetiva, significa que esta conducta no tendría relevancia jurídico-penal. Luego uno analiza, pasa a analizarlo, el dolo, ¿verdad? Como una imputación subjetiva que antes estaba considerando desde un punto de vista de una teoría volitiva del dolo, ¿no? Es decir, que el dolo es conocimiento y al mismo tiempo voluntad. El día de hoy más bien asistimos a una corriente en la cual ya están dejando de lado más bien el sentido volitivo del dolo, la teoría volitiva, sino más bien concentrándose en la teoría cognitiva del dolo, en el sentido de que no es necesario la voluntad o su prueba de la voluntad de alguna manera dentro del proceso penal, sino que más bien lo único que tiene que concentrarse es en el conocimiento, ¿verdad? Probar el conocimiento, es decir, imputar el conocimiento, si es que esta persona conocía o no de la irregularidad de su propia conducta o de la acción concreta que estaba cometiendo. Y ahí tenemos ya dentro de la imputación objetiva, como les he hablado, estos criterios que luego voy a mencionar, digamos, a grandes rasgos porque no tenemos el tiempo suficiente. Y luego tenemos la imputación subjetiva en la que tiene que ser analizado si es que el delito ha sido cometido a título doloso o culposo, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta de cara a la valoración progresiva, porque es un método, como les dije, ¿no? Progresiva del tipo penal. Y luego, si es que ha habido
algún grado de corroboración ya respecto a la tipicidad y luego a la tipicidad, digamos, objetiva y subjetiva, tendríamos que pasar a analizar los elementos de la antijuricidad, si es que existe, por ejemplo, o cabe o concurre en el caso en específico una causa de justificación. Y luego, finalmente, uno debería de analizar ya la imputación en el ámbito de la culpabilidad. Es decir, si es que ya en el caso en específico es merecedor de reproche penal esta persona. No sería merecedora de reproche penal, por ejemplo, si es un menor de edad o si tiene algún problema mental, por ejemplo, ¿no? Porque esta persona no puede aprehender la norma, no puede acceder a el sentido prohibitivo de la norma. Mata a una persona, pero tiene problemas mentales. Es decir, para él la norma no le estimula a comportarse en derecho. Entonces, esa imputación específica ya en el caso en concreto, el grado de reprochabilidad es una reprochabilidad personal. Hay que ver qué elementos concurren dentro de la persona en específico que ha cometido un, digamos, todavía no es delito, pero que su conducta fue típica, antijurídica y vamos a ver si es culpable. Vamos a ver recurriendo a estos criterios de una reprochabilidad personal. Y lo que es en realidad, Roxin llama, no lo llama ya culpabilidad, sino lo que hace Roxin es más bien eh, llamarlo responsabilidad penal, porque habrían algunas ciertas condiciones objetivas de punibilidad que deberían de adherirse también a la culpabilidad de cara a formar un todo de la responsabilidad penal, con lo cual ya no sería la tripartición clásica de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino más bien sería tipicidad, antijuricidad y responsabilidad penal. Es la propuesta que también lanza Klaus Roxin de cara a este método de la teoría del delito. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos lo que es la teoría del delito. Existen muchísimos elementos. Aquí la teoría del delito por lo general al menos en las clases en las que yo enseño, pues las desarrollo en un año, ¿no? No pretendo tampoco desarrollarlas ahora en una sesión tan corta, pero la idea era al menos que ustedes se puedan ir vinculando con la explicación del por qué necesitamos un método, por qué recurrimos a la teoría del delito para interpretar algunos hechos de cara al tipo penal y su respectiva subsunción. Ya les dije, es un tema de sistematicidad, es un tema de didáctica y también de hacer predecible la aplicación de los tipos penales en las decisiones judiciales, ¿no? Porque existe también una mayor garantía. Y además porque en el derecho penal debemos de recordar que existe un bien preciadísimo, que es la libertad. Es por eso que siempre los ámbitos interpretativos y de construcción dogmática del derecho penal siempre ha redundado en hacer muy, muy restringida la interpretación. Es por eso que incluso en derecho penal está prohibida la interpretación extensiva que sea analógica. La analogía está prohibido en derecho penal. Y ya de por sí siempre las interpretaciones extensivas hay que verlas con mucha crítica, ¿no? Porque estamos hablando de que se debe proteger un determinado bien jurídico, estamos hablando del principio de última ratio, que el derecho penal entra a tallar en última instancia. Estamos hablando de un bien tan preciado como la libertad, como elemento sancionatorio restrictivo que tiene el propio derecho penal. Son por estas consideraciones por las cuales siempre se recomienda realizar una interpretación restrictiva de los tipos penales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en juego está la libertad de las personas. No estamos hablando de que vamos a hacer una interpretación extensiva para poder pagar una multa o imponer una sanción monetaria. No, ese no es el marco regulatorio del derecho penal, sino tiene que ver con la restricción de la libertad. Y como es un derecho tan fundamental, es que la mayoría de dogmáticos y también de jueces y jurisprudencia están de acuerdo en que siempre las normas tienen de cara a la disciplina penal ser interpretadas de manera restrictiva, porque de esa manera garantizaríamos una equivocación siempre en buena parte y no una equivocación en mala parte, ¿no? De que se tome una decisión o de que se interprete un tipo penal de manera tan extensiva que en algún momento pueda ser perjudicial, en este caso para la persona natural de la que estemos hablando. Dentro de la propia teoría del delito, también yo creo que conviene decir unas cuantas palabras respecto a la imputación objetiva. De un tiempo a esta parte, la imputación objetiva se ha convertido en una de las teorías, digamos, según sus defensores más revolucionarias dentro del derecho penal,
y también, según sus críticos, en una teoría que no necesariamente debiera de ser aplicado por sus falencias propias, no solamente en su formulación, sino también en la arbitrariedad de la misma, ¿no? Les había comentado de que primero uno tiene que identificar una determinada acción a través de una relación causal, ¿verdad? Que haya desencadenado en ese resultado lesivo y que les va a servir de mucho, incluso en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, porque aquí yo creo que existen muchos elementos que podrían aplicarse de cara a la valoración de un resultado lesivo, por ejemplo, ¿no? En este caso en específico, debemos de decir de que tampoco es que la jurisprudencia peruana haya adoptado, porque he escuchado a muchos colegas también decir de que ya la jurisprudencia peruana está desarrollando, digamos, lo último respecto a la imputación objetiva. Yo creo que no es así. Existen sí pronunciamientos o incluso casaciones, ¿no? Hay una última casación que a mí me pareció interesantísima, cuyo ponente es San Martín, en la cual recurre, por ejemplo, al criterio del principio de confianza, ¿m? Para declarar fundada una excepción de improcedencia de acción, porque al menos es la forma en la que se esgrime en la casación, la esposa del principal implicado en el delito de lavado de activos no tenía por qué sospechar de sus actividades ilícitas, a pesar de haber participado ella directamente en algunas transacciones de montos que superaban los 100.000 soles. Lo que hace la Corte Suprema es decir que por ser la esposa, ella pues confió, ¿ah? Confió en la licitud de las actividades de su esposo y es por este motivo también por los cuales ella tuvo una participación, aunque limitada, pero igual tuvo una participación dentro de las transacciones por las que posteriormente fue o sigue siendo investigado el principal imputado por el delito de lavado de activos. Entonces, si bien es cierto, existen algunos pronunciamientos específicos, concretos de la Corte Suprema peruana respecto a la imputación objetiva, no significa de que sean doctrina mayoritaria. Significa de que eso, significa lo que acabo de decir, que existen algunos pocos pronunciamientos en los cuales se siguen los criterios de imputación objetiva. Así es que desde mi punto de vista, sería errado decir de que ya nuestra jurisprudencia peruana está aplicando los criterios de imputación objetiva y recurriendo a ellos para poder tomar sus respectivas decisiones. Eso no me parece correcto. En segundo lugar, existen algunos criterios para determinar si es que una conducta es relevante típicamente o no. Por ejemplo, ¿no? Lo que hace Roxin es decir, bueno, vamos a recurrir al riesgo. Es decir, vamos a ver la forma en la que no solamente el despliegue de una conducta sea relevante típicamente, digamos, en la corroboración de la relación causal, sino que en casos específicos lo que se necesita es corroborar que este despliegue conductual creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Solo cuando se crea un riesgo jurídicamente desaprobado podemos hablar de relevancia típica de esa conducta. ¿Ok? No estamos hablando de culpabilidad todavía, falta mucho, ni siquiera estamos hablando de delito en sí, porque para decir que una conducta es delictiva, tenemos que pasar por los 3 filtros de la teoría del delito. Ahora estamos hablando únicamente del primer filtro, que es el filtro de la imputación objetiva. Entonces, eso es lo que manifiesta Roxin, ¿no? Digamos, trae a colación el riesgo como un elemento determinante a la hora de identificar la relevancia típica de una conducta y que tiene relación naturalmente con el despliegue propio del resultado. Porque lo que también dice Roxin es de que esta creación del riesgo tiene que ser realizada en un resultado específico, la realización del riesgo. Y claro, y lo explica de cara de algunos ejemplos de manual, por ejemplo, el de la bomba, ¿no? En la que viene un delincuente, quiere matar a algunas personas, pero estas están en el hospital, ¿verdad? Están en un edificio, no en el hospital, olviden ese dato, están en un edificio y lo que hacen estas personas, esta persona, este autor, es poner una bomba, ¿verdad? En la que pues algunos salen malheridos, algunos otros muertos. Llega la ambulancia, lleva a algunos heridos al hospital y resulta que en el camino, por el exceso de velocidad, choca con otro auto en la cual mueren no solamente los heridos, sino también el conductor y a su vez el médico que los estaba atendiendo. Entonces, lo que dice Roxin es lo siguiente respecto a este ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, la puesta de la bomba ahí en funcionamiento
en el edificio, ese es el riesgo jurídicamente desaprobado, pero eso es solo el primer punto. Pero este riesgo no se ha realizado en el resultado, es decir, no se ha realizado en el resultado muerte, porque posteriormente la muerte de estas personas no se debe al riesgo de la puesta de la bomba, sino se debe más bien a otro riesgo que posteriormente entró en la escena, que es el riesgo de la conducción a excesiva velocidad. Entonces, este es el otro riesgo que originó de alguna manera este resultado lesivo, con lo cual significa que la puesta de la bomba ha originado una imputación, por ejemplo, digamos, dentro del marco del riesgo, por tentativa de homicidio, ¿verdad? Y también lesiones graves para quienes se hayan lesionado en el edificio. Y posteriormente también podría ser sancionado por el delito de tentativa de homicidio, naturalmente, si es que algunos no han muerto. Y por homicidio en los que hayan muerto, pero en el edificio, ¿no? Y no se le podría reprochar al autor de la bomba que los resultados que se han producido posteriormente con el choque de la ambulancia. Entonces, eso es lo que manifiesta Roxin. Dice, bueno, aquí hay un riesgo, sí ha habido un incremento del riesgo, pero no hubo una realización de ese propio riesgo en este otro resultado, ¿verdad? Eso se debe ya a otro riesgo que se puso en evidencia posteriormente con el manejo a excesiva velocidad. Pero yo tengo mis críticas, ¿no? Yo entiendo de que sí, es el riesgo, digamos, un elemento trascendental, pero con temor a ser calificado como causalista, ¿no? Estos temas también se puede reformular, no hablar de riesgos, sino hablar de causa tranquilamente, ¿no? Y así resolver también este problema planteado muy pertinentemente por Roxin. Porque claro, la bomba que ha causado las lesiones de las personas que se encontraban en el edificio, ¿verdad? Estoy hablando en términos causalistas, ha causado la lesión. Obviamente no en términos causalistas tradicionales, esos que han sufrido muchas críticas, sino tratando de dar una explicación causal nada más. Y claro, pero la bomba, digamos, dentro de como de la consecuencia que originó, digamos, como una explicación causal, originó sí las lesiones de quienes se encontraban en el edificio, pero luego el choque y la posterior muerte de las personas que iban en la ambulancia no tienen como factor de nexo causal la puesta de la bomba, sino tienen como nexo causal la excesiva velocidad a la que conducían, ¿verdad? Y que luego eso produjo el choque y el choque fue en rigor la causa de la muerte de las personas que iban en la ambulancia. Entonces, no suena tan sofisticado hablar en términos causales, digamos, ya uno podría ser calificado de que, oye, me dirían, ya esa tesis ha sido dejada de lado incluso desde el año 1960, ¿no? Desde los primeros escritos de los que ahora son llamados así funcionalistas. Pero en términos prácticos, yo creo que no habría ninguna diferencia de explicar este fenómeno delictivo o recurriendo no a la causalidad tradicionalmente entendida, sino más bien como una explicación de los sucesos. Una explicación más sencilla, ¿no? Porque en ocasiones también nosotros los penalistas, y es gran culpa de nosotros los propios penalistas, escribimos únicamente, digamos, de manera muy abstracta, muy general, muy así filosófica, ¿verdad? Tratando de dar componentes adicionales a veces muy complicados de entender y a la que solamente un grupo selecto de penalistas puede acceder, ¿no? Yo creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Es más, la propia filosofía, ¿no? Y para no desviarnos quizás en un minuto solo de este tema, el propio desinterés que existe en la filosofía el día de hoy es en cierta medida, o ha sido en cierta medida también ocasionada por los propios filósofos, ¿no? Porque ellos escribían para ellos nomás, ¿no? Y no hacían, digamos, un manejo de un lenguaje sencillo para que también todos puedan, digamos, tener aún mayor interés dentro de la filosofía. Y esas son algunas críticas que también se les hace, ¿no? El mismo Habermas, yo me acuerdo en uno de los libros interesantísimos que le hice en su teoría de la argumentación, comienza diciendo que precisamente había sido un problema solo de filósofos, ¿no? Y que él más bien quiere convertir estos problemas en un problema cotidiano, común, para que la gente de a pie pueda también entender cuáles son las reflexiones importantes que uno necesita el día de hoy. Y también pasa eso con muchas disciplinas y también naturalmente con el derecho penal en la que tratamos de
anteponer teorías excesivamente sofisticadas cuando realmente las explicaciones pueden ser tan sencillas como las que les manifesté hace un momento respecto a este caso en específico. Pero el riesgo no es el único elemento que se valora dentro de la imputación objetiva. Lo que se hace dentro de la imputación objetiva es también incorporar algunos otros criterios, ¿no?, que puedan aportar a la identificación de la relevancia o irrelevancia de la conducta en específico, ¿no? Lo que sucede también en aspectos como estos es que en determinadas situaciones puede uno recurrir a la prohibición de regreso, por ejemplo, como otro criterio de imputación objetiva para descartar o afirmar la relevancia típica de una determinada conducta. La prohibición de regreso. Tenemos también otro de los criterios de imputación objetiva, que son el de la imputación a la víctima, es decir, en ocasiones es más bien la víctima la que su aporte es, digamos, tan protagonista dentro del evento delictivo que ya hace que el aporte del autor se descargue sobre la víctima, ¿no? Entonces es como que pones en una balanza, ¿hay más aporte de la víctima? Sí, entonces ya pues el autor deja de ser autor, ¿no? En realidad yo creo que ni siquiera es un aporte de la imputación objetiva, porque o bien eres autor o bien no eres autor. O sea, si imagínense ustedes están conduciendo un auto, ¿verdad? Y resulta que están en verde, está en verde el semáforo y ustedes están yendo a una velocidad normal, tampoco excesiva. Y de pronto alguien se cruza y no les da tiempo a ustedes de frenar y la persona muere, ¿no? O sea, si uno habla en términos causalistas, en efecto, ustedes causaron la muerte. O también en términos causalistas podríamos decir que él mismo ha causado su muerte, ¿no? Pero bueno, y yendo al aspecto de la propia imputación, ya la pregunta sería, ¿por qué vamos a recurrir a un método de imputación de la imputación a la víctima si ya en realidad aquí no hay acción en sentido jurídico penal desde mi punto de vista? Porque simplemente fue la víctima la que, digamos, a través de su acto se puso a sí misma en riesgo, ¿no? Digamos, no fue el supuesto autor quien desplegó una conducta tendiente a la efectiva muerte de esta persona. Entonces, ese es otro de los criterios de imputación objetiva, ¿no?, que es el de imputación a la víctima. Tenemos otro criterio que es el del principio de confianza. Este es uno de los principios más polémicos, además, ¿no? Porque se ha recurrido mucho a este principio, sobre todo en el ámbito de la administración pública. Porque como ustedes saben, la administración pública es muy compleja. Pero todo el tiempo se están tomando decisiones. Imagínense ustedes una alcaldía, un gobierno regional, un ministerio, una institución X que sea del Estado. Para tomar decisiones siempre hay áreas determinadas, ¿no? Por ejemplo, existe un área jurídica, área de asesoría legal, un área de, digamos, arquitectura, construcción, dependiendo de la institución en la que nos encontremos, otra área de contaduría o contabilidad, y así, diversas áreas, porque las instituciones en las decisiones que vaya a tomar el alto directivo de la institución de la cual se trate, necesita tener los insumos suficientes porque no es un sabelotodo. O sea, es más, puede ser un funcionario público que no sepa absolutamente nada y es, por ejemplo, elegido por una elección popular, ¿no? Entonces, lo que se necesita es de convocar y tener áreas respectivas que puedan dilucidar algún tipo de problema y en base a esos informes que se emiten, ¿no? Por ejemplo, no tiene por qué el gobernador regional o el alcalde o el jefe de una institución pública saber, por ejemplo, de contrataciones con el Estado. No tiene por qué saberlo, así es que puede mandar a su área de asesoría legal para que le den las normas respectivas y el procedimiento, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de una determinada licitación. Quieren construir una carretera y es evidente pues que el alcalde no solamente no sepa de derecho, que también es normal, no tienen por qué saber derecho, y que tampoco sepa de arquitectura, por ejemplo, y tampoco sepa de contrataciones con el Estado. Entonces, es por eso que emiten informes y en base a esos informes que emiten, permiten al principal funcionario tomar decisiones en uno u otro sentido, ¿no? Si yo recibo un informe legal, por ejemplo, en el que me dicen que ha habido irregularidades respecto al expediente en un determinado postor, irregularidades graves, insalvables, entonces yo tengo que tomar en cuenta las advertencias realizadas por quien elabora la asesoría legal, quien es el experto en realidad de la interpretación de las normas, en este caso de contrataciones con el Estado, y yo hacerme cargo de la decisión que tomo. Si a pesar de la advertencia de todas las irregularidades
por ejemplo, sigo con el procedimiento para una determinada licitación, pues ahí sí se me podría a mí reprochar el hecho de no haber sido diligente con la valoración de ese tipo de informes. Pero ¿qué pasa si es que yo ignoro en lo absoluto términos jurídicos, temas jurídicos, arquitectónicos y de otra índole, y cada uno me pone a mí sobre la mesa los informes respectivos sobre los cuales tengo que tomar una decisión y tomo la decisión haciendo caso precisamente a estos informes? Por ejemplo, imagínense que un informe legal no identifique las irregularidades propias que se dieron dentro del marco, por ejemplo, de una contratación específica. Entonces, yo no tengo por qué dudar tampoco. Es decir, yo parto por confiar en que estos asesores son competentes, capaces, formados, especialistas, y que no tendría yo por qué poner un halo de duda sobre su trabajo. Y simplemente agarro el informe y en base a esos informes emito una decisión en un sentido específico. Porque confío. O sea, confío en que cada uno de ellos se va a comportar de acuerdo a derecho. Confío en ello. Y es evidente que yo, pues, dentro de mi ignorancia del derecho, no voy a pasar por 10 informes porque siempre tengo que dudar del primero, ¿no? Ya sería imposible el funcionamiento de la administración pública. Y ha habido casos en los cuales han imputado delitos de colusión, por ejemplo, del que les hablaba, recurriendo precisamente a estas afirmaciones de que en realidad quien firmó para otorgar la buena pro, la licitación, lo que sea, lo hizo confiando en que los especialistas dominaban ese aspecto y que los especialistas simplemente emitieron una opinión en la cual luego se basó, en este caso, eh, que de alguna manera pueda tomar una decisión, pero una decisión informada, ¿ok? Una decisión informada, dentro de lo cual uno podría ya en este aspecto decir, oiga, un momento, es que yo confié en que la actuación del tercero era, digamos, de buena fe confío en que la actuación del tercero está dentro de los cánones regulares de una opinión de un experto en una determinada materia. Han planteado en muchas ocasiones recursos de excepción de improcedencia de acción, precisamente recurriendo a este principio de confianza, ¿no? Y es más, ¿no? Como el caso que les acabo de mencionar hace un momento, el de lavado de activos, el propio César San Martín, que fue ponente de esta casación, manifestó de que en el caso en concreto de la esposa, ¿verdad?, del supuesto lavador, que ella había actuado por ser esposa y porque confiaba en las actividades lícitas por parte de su esposo y de que ella no confiaba también en que ella no estaba realizando ningún tipo de acto ilícito al hacer esas transacciones financieras, esas transacciones monetarias. Entonces, recurriendo al principio de confianza, lo que hizo la Corte Suprema es sacarla, excluirla del proceso de investigación y declarar fundada esa excepción. En casos de administración pública es mucho más sonado, son mucho más sonados estos temas porque recordemos de que aquí existen ya muchas áreas diferenciadas de las cuales uno se puede servir para, de alguna manera, plantear, ¿no? Plantear la excepción de improcedencia de acción, porque se supone que sí, o sea, existen instancias especializadas en las que uno no puede dudar, ¿no? Salvo la irregularidad sea evidente. Imagínense ustedes, pues, no sé, estamos en una municipalidad y luego mañana viene una subsidiaria de Odebrecht, ¿no? Entonces, a pesar de que el asesor legal me dice que o emite el informe legal en un sentido, recomendando incluso la contratación de la empresa, yo tendría como funcionario público que tener algún tipo de debida diligencia en la corroboración de esa información, porque es muy evidente la irregularidad. Y ahí sí no se necesita ser abogado o no, o ser especialista en contrataciones con el Estado para poder tomar alguna medida diligente adicional que pueda garantizar que no se está realizando algún tipo de favorecimiento a la empresa que se va a contratar. Entonces, como ustedes ven, el ámbito de la teoría del delito es un ámbito muy extenso, es un ámbito que implica, como les comenté hace un momento, para mí al menos clase de un año, en realidad de lo que uno pueda decir respecto a los criterios de imputación objetiva, a los principios mismos generales del derecho, porque como les dije hace un momento, los principios generales del derecho penal, al menos en este caso, están pasando ya por una reformulación de las mismas. Un claro ejemplo que les puse es el principio de territorialidad. Y ahora, como les comento, también con los criterios de imputación objetiva, también existe, y para finalizar ya, este criterio de imputación objetiva de la prohibición de regreso, ¿sí?
la prohibición de regreso como un elemento también importante de cara a identificar la relevancia o no de una conducta. Hay un caso específico en la jurisprudencia peruana que ha desarrollado mucho de la base de este tema, que es el caso del taxista, ¿no? No sé si ustedes sabrán, es un taxista que tomaron el servicio, entró a recoger unos objetos a una casa por la cochera y luego resulta que en realidad no eran los dueños de la casa, sino eran ladrones ahí que estaban robando esos objetos y que luego saliendo de la casa, pues la policía atrapa al taxista, ¿no? Y arguyó que se trata pues más bien del desempeño de su rol. Pues era taxista, simplemente le estaba haciendo un servicio y que por eso no podía ser relevante su conducta. La Corte Suprema, hay dos sentencias en este caso, pero una de ellas se manifiesta de que en efecto hay irrelevancia en la conducta porque se desempeñó dentro de su rol, digamos, dentro de sus ámbitos propios de competencia. Una decisión que a mí me parece errada, porque si el argumento es, por ejemplo, de que en algún momento él sí ya supo de que eran ladrones, pero que no podía hacer nada, por ejemplo, porque ponía en riesgo su vida, entonces tranquilamente la conducta podría ser típica y quizás no antijurídica o culpable en el sentido de haber o de concurrir una causa de justificación, por ejemplo. El actuar en temor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es de que este caso al menos no debe de ser planteado en términos de roles. ¿Y por qué lo digo? Porque imagínense ustedes, y modificando un poco el caso del taxista, que en realidad no sea un taxista, sino que sea un conductor privado, que alguien levanta la mano y dice, bueno, está buscando taxis, pero le voy a ayudar. El buen samaritano, ¿verdad? Bueno, el buen samaritano, en el sentido de que ayuda, ¿no? Para que puedan cargar sus objetos, entra el conductor privado, el particular, y finalmente, pues luego se da cuenta de que en realidad era un robo y no necesariamente los dueños de la casa estaban sacando sus objetos. Si nosotros somos radicales con este criterio de imputación objetiva, deberíamos de caer en cuenta de que el primero, es decir, el taxista, digamos, declara que no es relevante su conducta de cara a la remisión a un despliegue del rol de taxista, pero en el segundo caso, su conducta sí sería relevante porque no cumplió ningún rol. O sea, era un conductor particular, que no estaba haciendo servicio de taxi. Y es más, en el Perú tampoco es de que existan, de alguna manera, mmm, parámetros formales de a quién uno considera taxi o no, ¿no? Hace un servicio por aplicativo y no sé, ya con eso uno puede ser llamado taxista también. Entonces, desde mi punto de vista, yo soy muy crítico con esta teoría de la prohibición de regreso porque no, desde mi punto de vista, no soluciona la problemática real. Lo único que hace es, digamos, problematizar más este aspecto, reconduciendo su solución a un ámbito muy inseguro como es la delimitación de un ámbito de competencia. Pero eso ya no es jurídico penal, ya eso es un poco más arbitrario, ¿no? Cómo saber cuándo es taxista. Y es más, si uno va a delimitar el rol de taxista, también debería incluir dentro de ese rol el hecho de que tú no puedes participar pues, en un delito de robo. Todas las competencias siempre tienen que tener un tamiz de legalidad, ¿no? Bueno, esos son algunos de los aspectos que quería comentarles el día de hoy. Sí, más bien les agradezco a todos ustedes por la atención que han prestado a esta conferencia. También renovar mi agradecimiento a Tribuna Jurídica por haberme invitado a esta apertura en realidad, ¿no? Porque sé que van a tener algunas otras sesiones para desarrollar ya a minuciosidad estos temas que ha planteado en este diplomado Tribuna Jurídica. Entiendo de que quizás haya un par de preguntas, una pregunta, no sé, para poder despedirnos finalmente, ¿no? Así, muchas gracias nuevamente por haberme prestado atención. Muchas gracias por su participación, estimado doctor Andy Carrión. En ese sentido, vamos a correr traslados. Si alguno de los presentes desea intervenir, por favor, a través del chat, señálenlo con el poder de brindar la autorización correspondiente. Doctor Andy, hay una
pregunta de parte de la señorita Astrid Silva, quien señala cuál es la relevancia actual del principio de lesividad dado el expansionismo penal como el incremento de los delitos de peligro abstracto. Es una interesante pregunta, ¿no? Porque el principio de lesividad está claramente vinculado a la protección de bienes jurídicos, ¿no? Es decir, pero jurídico-penales. Digamos, lo que se tiene que garantizar es que el derecho penal únicamente proteja o sancione aquellas conductas que puedan transgredir al bien jurídico penal. Ese es el principio de lesividad. Y claro, el día de hoy encontramos un cierto grado de, y ahí lo voy a decir en estos términos, administrativización del derecho penal. Y existen algunas figuras jurídico-penales en las cuales ya se está, digamos, desvinculando mucho de ese núcleo duro de protección de delitos que realmente sean lesivos frente a los bienes jurídicos y expandiéndose un poco a aquellos delitos no solamente que son de peligro abstracto, sino aquellos que no necesariamente deberían de merecer una protección desde el punto de vista jurídico penal porque la lesividad, digamos, no es tan intensa y podría ser solucionado por otras disciplinas como las sanciones administrativas. Entonces, actualmente, así como el principio de territorialidad que les había mencionado hace un momento, que ha perdido ya eficacia y se ha relativizado, me atrevería a decir que es la misma estructura relativizadora que existe el día de hoy respecto al principio de lesividad, porque digamos, en la reformulación de algunos tipos penales ya no se está tendiendo mucho al principio de lesividad. Y únicamente se están incorporando tipos penales que más bien responderían a un tipo de lesión más bien que administrativa, ¿no? Un claro ejemplo de ello es la ley 3424, incluso la que les mencioné. Es una ley que sanciona a la persona jurídica, pero que habría que ver si es que realmente es merecedora o no de sanción penal, más aún con los cuestionamientos propios que existen a la propia configuración psicofísica, digamos, de un ente abstracto, ¿no? ¿Es posible sancionar a una persona jurídica o sería suficiente atendiendo al principio de lesividad más bien que siga manteniéndose la sanción a la persona jurídica dentro de los cánones administrativos? Yo creo que tiene que ver mucho con eso y me atrevería a traspolar el ejemplo del principio de territorialidad que les hice hace un momento a esta cuestión o este cuestionamiento del principio de lesividad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, tienen la palabra ustedes. Doctor, hay una nueva consulta, señala el abogado Aarón Alemán, respecto al principio de confianza en el delito de colusión y en particular con el ejemplo propuesto, informes jurídicos. Estos últimos no son el mecanismo apropiado para poder dotar de legalidad la decisión concentrada y defraudatoria en contra del Estado. Si ello no es así, ¿por qué la jurisprudencia a nivel nacional es ambivalente al respecto e incluso omiten pronunciarse sobre los alcances y límites de este principio respecto a los delitos contra la administración pública? A ver, es realmente interesante, por eso es que lo mencioné, ¿no? Recurrir al principio de confianza en los delitos contra la administración pública, no solamente en los delitos de colusión, ¿ah? Hay otros delitos en los cuales también se hace patente el hecho de que deba o no uno recurrir a este principio de confianza para saber si es que, digamos, pueden de alguna manera recurrir a estos criterios para luego declarar de irrelevancia la conducta. Naturalmente, los informes jurídicos no son pues mecanismos para dotar de legalidad a las decisiones concertadas, eso es evidente. Lo que pasa con la jurisprudencia, tal como lo manifiesta exactamente quien realiza la pregunta, es la ambivalencia de sus pronunciamientos, ¿no? Existen algunos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema en la que han reconocido el principio de confianza. Es más, incluso respecto a algún alcalde, ¿no? Que tomó una determinada decisión
y que la tomó en base a los informes que él había podido observar dentro de sus respectivas áreas. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo creo que la jurisprudencia siempre ha sido muy reacia a adoptar criterios específicos de imputación objetiva. Y es más, cuando lo hacen, tratan de buscar, digamos, flexibilidad interpretativa y de recurrir al caso a caso para que así los demás casos sean muy similares, no aplicarlo cuando ellos tienen cierta discrecionalidad para rechazar en algún caso la aplicación del principio de confianza o de algún otro principio que pueda estar en cuestión en el análisis jurídico específico. Yo creo que el principio de confianza sí es importante a la hora de determinar los ámbitos de competencia, porque si no, imagínense ustedes cómo funcionaría la administración pública. Es decir, el principio de confianza trata de poner un freno a todos estos actos que podrían hacer dudar, digamos, de una actuación transparente por parte de la autoridad pública. Pero tiene sus límites. Es decir, no es de que yo esté a favor de este principio de manera ciega, no. Tiene sus límites. Y el principio de confianza tiene sus límites precisamente en el conocimiento, aunque suene paradójico, porque se supone que los criterios de imputación objetiva siempre van de la mano en el ámbito estrictamente típico. Y claro, y luego viene recién la imputación subjetiva, que sería ya un segundo paso de análisis en ese orden progresivo, no es, digamos, de que ambos tengan que analizarse al mismo nivel. Pero cuando ya la intensidad del conocimiento de la irregularidad es tan latente, ese es el límite del principio de confianza. Imagínense ustedes, están tomando en un bar y de pronto justo ven al lado a una persona que ya está ebria, ¿verdad? Y salen y claro, están en su auto, pero resulta que en base a ese conocimiento ven que esta persona que está ebria sale y toma la bicicleta con la que había llegado al bar y está pues manejando, digamos, al lado de la pista, ¿no? Y ustedes que salen con su carro, pues están ahí guardando el metro normal de distancia que tienen que guardar. Lo que podría uno decir es de que ustedes confían en que el otro se va a comportar de acuerdo a derecho, que también va a guardar ese metro de distancia. El problema es de que en ese momento ustedes ya tienen el conocimiento del estado excepcional en el que se encuentra esta persona. Entonces, ya no vale pues confiar en que él se va a comportar como un ciclista en modelo, ¿verdad? Que va a guardar la distancia respectiva, sino lo que en ese momento ustedes tienen que hacer es más bien desconfiar del hecho de que él se va a comportar como un ciclista dentro de las normas y que va a guardar el metro de distancia, sino que ustedes tienen que pensar que ya no va a ser un metro, sino pueden ser dos y que tienen que alejarse mucho más de esa persona al momento de que pasen por el ciclista. Entonces, ven cómo el conocimiento adquirido previamente determina ya la inaplicación del principio de confianza en situaciones como estas. Entonces, eso podríamos trasladarlo también al ámbito de la administración pública. Como les dije hace un momento, o sea, imagínense, están contratando con Odebrecht, a pesar de que el día de hoy tiene muchos cuestionamientos respecto a su actuación ilícita. Entonces ahí no bastaría ceñirse a los informes, sino más, o a las opiniones de los especialistas, sino uno tendría ya algunos elementos tangibles que permitirían hacer dudar de que esta persona jurídica, en este caso en concreto, se está comportando de acuerdo a derecho. Es muy interesante todo este tema porque cuando se aborda de la mano de delitos concretos como el de la corrupción de funcionarios o cualquier otro clandestino incluso, se torna más interesante el análisis de los criterios de imputación objetiva. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Doctor, hay otra consulta de Jesús Ávalo Acosta, dice, en relación a la teoría del delito, ¿cuál de las corrientes tripartita o bipartita es la más aceptada en nuestro ordenamiento jurídico? En nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de latitudes que son, digamos, devotas de la tradición europeo-continental, está siempre la corriente tripartita en el primer lugar, ¿no? Es algo yo creo que ya muy homogéneo, es doctrina absolutamente dominante y más bien es doctrina muy ínfima, muy particular
la de la teoría bipartita del delito, ¿no? Luzón Peña, por ejemplo, es uno de los que al día de hoy también siguen manteniéndose, o el mismo Mir Puig, ¿no? Con los elementos negativos del tipo. Pero al día de hoy es absolutamente dominante la teoría tripartita del delito, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, solo resta... Ah, doctor, hay una consulta más. Disculpe. Bajo esta lógica, en el supuesto que dentro de la administración pública se adopten programas de cumplimiento anticorrupción, ¿bastaría para señalar que nos podríamos amparar en un principio de confianza? A ver, aquí hay varias respuestas, pero voy a tratar de concentrarme en una sola, ¿no? El principio de confianza naturalmente implica una actuación diligente del funcionario público. Eso como primer punto. Y si dentro de la actuación diligente del funcionario público, ¿no?, se va a implementar un programa de cumplimiento, por ejemplo, anticorrupción en la propia administración pública. Créanme que este tema es muy apasionante para mí. Antes se analizaba solamente en las empresas privadas, la implementación de programas de cumplimiento, pero el día de hoy, en la Corte aquí, por ejemplo, de Lima Norte, ya tienen un programa de cumplimiento. ¿No? Y estamos hablando de una institución pública. Y ya no es un albur ni un sueño pensar de que el día de hoy también ya las instituciones públicas están implementando sus programas de cumplimiento, en este caso específicamente anticorrupción. Entonces, naturalmente, si es que ya uno dispone dentro de la institución pública de un programa de cumplimiento anticorrupción, que evalúe, por ejemplo, a los postores o potenciales postores, que haga un estudio de debida diligencia quiénes van a estar en esas contrataciones o no, le otorga fiabilidad al funcionario público que finalmente va a tomar la decisión. Entonces, obviamente no es suficiente señalar con que ya se cuenta con un programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay que demostrar de que también el programa de cumplimiento funciona, que es idóneo. Porque uno puede tener un programa de cumplimiento en el papel y nunca advertir nada de los actos irregulares quienes cometan, los funcionarios que lo cometen dentro de la administración pública, ¿no? Tiene que pasar de la mano del reconocimiento de la idoneidad del programa de cumplimiento anticorrupción para a partir de ello señalar que incluso el funcionario público que toma la decisión actuó de manera muy diligente, ¿no? Tan diligente que incluso, ¿no?, se ha tomado digamos, la labor en serio de implementar un programa de cumplimiento que pueda coadyuvar a que las decisiones se enmarquen dentro de las actuaciones lícitas. Y yo creo que sí podría coadyuvar y desde mi punto de vista sería muy interesante si es que existe algún caso concreto en el cual se disponga un programa de cumplimiento que sea, digamos, esto valorado dentro del principio de confianza, porque ya no serían únicamente los especialistas quienes opinen en un determinado sentido para luego el funcionario tome la decisión, sino que además de ello, ¿no?, existe todo un procedimiento de debida diligencia que el programa de cumplimiento tiene que haber implementado. Él conoce, por ejemplo, a tu cliente, él conoce a tus contratistas, que tenga un oficial de cumplimiento, que no sea siempre el mismo asesor legal. Y si uno verifica todos esos elementos, es evidente que desde mi punto de vista sí cabría la confianza en que ya no solo los especialistas, sino que además ya el oficial de cumplimiento podría realizar sobre una determinada contratación con el, en este caso con el privado sería, ¿no? Porque estamos hablando de la institución pública. Yo creo que sí sería determinante, pero no bastaría con señalar su existencia. Se tendría que probar también que la existencia del programa de cumplimiento se da en base a presupuestos de idoneidad. Eso yo creo que sería mucho más importante aún, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estimado doctor, creo que ya no contamos con más preguntas. En ese sentido, nuestra institución, Tribuna Jurídica, le rinde el reconocimiento respectivo y asimismo el agradecimiento a su persona por la extraordinaria disertación, por la claridad con la que nos ha brindado sus conocimientos respecto a la teoría del delito, sobre todo en sus primeros estadios, y efectivamente, pues no, para nosotros abordar la parte especial, consideramos que es necesario conocer las instituciones que trae consigo la parte general, en este caso también
en cuanto a la teoría del delito. Creo que es importante conocer las instituciones porque ello va a conllevar y va a traer, obviamente, como consecuencia el mejor desempeño de los juristas y de la comunidad jurídica. Y en ese sentido, nosotros nos sentimos enaltecidos por su brillante participación, esperando, pues, en otra oportunidad, contar nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias con todos los presentes. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Muchísimas estimado gracias. doctor Hasta Andy la Carrión. próxima. Saludos cordiales. Muy buenas noches con todos.